Muy buenos días, jóvenes. Hoy, martes 21 de abril 2020, vamos a ver el siguiente tema: cómo elaborar un histograma a partir de cierta cantidad de datos. Y pues aquí el tema que tenemos es precisamente, y basándonos en el problema anterior, tal cual los mismos datos, voy a dar lectura al enunciado. Determinado grupo de segundo cuatrimestre de IPL elaboraron llaveros de polietileno de alta densidad. A continuación se presenta la masa en gramos, la masa neta en gramos de una muestra de llaveros. Y bueno, aquí tenemos los mismos 16 datos o observaciones que utilizamos en problemas anteriores. Pero bueno, el día de hoy vamos a proponer o a describir el procedimiento de solución paso a paso para construir un histograma. Y bueno, el primer paso es determinar el número de datos. Y el número de datos, pues sabemos que en total son 16. ¿Sí? Hasta ahí está. Después vamos a calcular un concepto que se llama rango de la muestra. Y el rango de la muestra simplemente es la diferencia o la resta del valor más grande, que en este caso es 5.5, menos el valor más pequeño, que en este caso en específico es 1.8. Entonces esto es igual a 5.5 menos 1.8. ¿Esto qué es igual? Recuerde que debe utilizar calculadora científica para hacer cada una de sus operaciones. Es un valor de 3.7. Y recordemos que las unidades son gramos. Vamos con el tercer cálculo. Y el tercer cálculo es el número de clases. ¿Y qué significa las clases? Pues la clase depende del número de datos que van a estar distribuidos o acumulados en determinada clase. Podemos tener varios tipos de clases. Pero ¿cómo vamos a determinar el número de clase? Pues esto es igual a la raíz cuadrada del número de datos, que en este caso pues es igual a la raíz cuadrada de 16, y esto es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 4 clases. Supongamos que tuviésemos 15 datos. Supongamos 15 datos, que no es un número par en este caso. Supongamos que tuviéramos 15 datos, pues sería nada más la raíz cuadrada de 15. Obtenemos esa raíz cuadrada y es 3.87. Para tener el número de clases, forzosamente debemos redondear a un número entero. No podemos tener 3.87 clases, 3.01 clases, sino que tenemos que redondear al siguiente número más grande subsecuente. Pues en este caso, pues esto es igual o aproximadamente igual a 4. Si fuese el caso, pues, porque puede variar. Supongamos que tenemos 10 datos, otro ejemplo. Igualmente obtenemos la raíz cuadrada de 10. Y eso es igual a ¿cuánto? A 3.16. Pues de igual manera, pues no podemos tener 3.16 clases, sino que tenemos que redondear al siguiente número más grande. En este caso, 4. Ahí está. Entonces, que quede clara esta parte, debemos de redondear al siguiente número más grande entero, número entero. Si es que hubiéramos obtenido decimales o números no enteros. Bueno, seguimos. Voy a borrar esta parte de aquí. Ahora vamos a obtener el intervalo de clase. Y el intervalo de clase es el cociente o la división o la razón, en este caso, del rango de la muestra. El rango entre el número de clase o los números de clase.
es decir 3.7 gramos entre 4, y esto es igual a 0.925 gramos. ¿Qué quiere decir? Que nuestras 4 clases serían de 0.925 gramos más 0.925 gramos, etcétera. Pero bueno, aquí la recomendación es que también los intervalos de clase, la medida de lo posible, los manejemos como enteros. O sea, el más cercano en este caso sería 1. O sea, que fuese de 1 gramo en 1 gramo, etcétera. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí, si se dieron cuenta, tenemos 5, de acuerdo al rango de la muestra, 5.5 menos 1.8 es igual a 3.7 gramos. Entonces, para tener la unidad, forzosamente en el numerador tenemos que tener 4 gramos. En este caso tengo que mover el valor más grande o proponer otro valor más grande y un valor más pequeño. Pero ojo aquí, el valor más grande pues forzosamente debe estar por arriba de 5.5 o que abarque hasta 5.5 o quedarse en 5.5, pero no debe ser menor. Y la otra opción, que 1.8, pues que sea por debajo de 1.8 o hasta 1.8. No puede ser arriba de 1, por ejemplo 1.9. Si consideramos 1.9, 1.8 quedaría por fuera de este intervalo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover estos límites. Vamos a recalcular otra vez el rango de la muestra. El que se queda constante es el número de clases, se queda en 4 pues. Entonces el rango vamos a moverlo a que nos dé igual a 4. Para alcanzar las 4 unidades solamente nos faltan 3 décimas. O sea, 3.7 a 4, pues solamente faltan 3 décimas. Entonces hay que moverlo de la siguiente manera. Y por ejemplo, a mí se me ocurre considerar 5.5, dejarlo como el valor más grande, y en vez de 1.8 poner o elegir menos 1.5. ¿Sí? Ya moví mis límites, mi límite superior y mi límite inferior. Hago la resta. Recuerde que son gramos y esto es igual a 4 gramos efectivamente. Pero nótese que 1.5 es menor que 1.8 y así yo ya estoy considerando el valor de 1.8. Entonces recuerden eso. Ustedes pueden mover tanto su límite superior como su límite inferior siempre y cuando abarque todos los datos y no dejen ninguno por fuera. Pues bueno, aquí volviendo a recalcular el intervalo de clase, pues sería igual a 4 gramos entre 4, pues esto es igual a 1 gramo. Ahora sí, mi intervalo de clase va a ir de gramo en gramo. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar como 1.5 más 1 gramo, 2.5. 2.5 más 1 gramo, 3.5. 3.5 más 1 gramo, 4.5, y así sucesivamente hasta llegar a 5.5. Pues bueno, esta es la primera parte o es la primera fase de este procedimiento de solución o de construcción de un histograma. Vamos a pasar a la segunda parte, a completar una tabla que les proporcioné en el archivo de actividad de regularización del primer parcial. Pues bueno, espero que tome nota para proseguir con la tabla, el llenado de la tabla, los datos, y pues por cuestiones de espacio voy a borrar la parte de arriba, aunque más bien bueno, sería más adecuado la parte de abajo, así es que tome nota porque nos tenemos que basar en estos datos y van a ver cómo es que se completa la tabla. Bueno, pues seguimos. Voy a borrar esta parte de aquí.
Espero que hayan tomado nota de estos datos para proseguir con el llenado de la tabla. Bueno, la tabla está de la siguiente manera, está estructurada de la siguiente manera. La primera columna vamos a tener número de clase. La segunda columna, intervalo de clase. La tercera columna, marca de clase. Por cuestiones de espacio voy a abreviar las siguientes columnas. La cuarta columna la voy a abreviar como FA. ¿Y qué significa FA? Frecuencia absoluta. La quinta columna FAA. ¿Qué significa esto? Frecuencia absoluta acumulada. Vámonos con la sexta columna y sería FR, es decir, frecuencia relativa. Y por último, la séptima columna es FRA, frecuencia relativa acumulada. Entonces dijimos en el cálculo que son 4 clases. Vamos a escribir otras 4 filas por debajo de estos encabezados. Ustedes lo pueden hacer pues todavía más derecho, ¿no? En su libreta. Yo aquí recuerden que todo es escala, es precisamente lo más preciso posible. Pues bueno, a manera de recordatorio volvemos a repetir: FA, frecuencia absoluta. FAA es frecuencia absoluta, lo voy a poner entrecomillado, acumulada. FR pues es frecuencia relativa y FRA pues es frecuencia relativa acumulada. Pues bueno, vamos a llenar esta tabla. Número de clase dijimos que son 4 clases debido a la raíz cuadrada del número de datos. En este caso es 1, 2, 3 y 4. En el intervalo de clase dijimos que nuestro límite, si recuerdan el procedimiento anterior, el límite inferior quedó como 1.5, por lo tanto aquí va a quedar 1.5 y vamos a escribirlo así: menor o igual a x menor que 1.5, y dijimos que el intervalo iba a ser de 1 gramo en 1 gramo y así sucesivamente. Pues nada más sumamos 1.5 más 1, pues sería 2.5. Vamos con el siguiente número de clase: 2.5 menor o igual a x menor 2.5 más 1, pues efectivamente 3.5. Después 3.5 menor o igual a x menor que 4.5. 4.5 menor o igual a x menor que 5.5. Pues ahí tenemos ya definidos nuestros límites, tanto inferior como superior, de nuestros intervalos de clase. La marca de clase, ¿qué es? Pues simplemente el valor medio entre cada intervalo, o sea, entre el límite inferior y el límite superior, el valor medio o el punto medio. Aquí podemos hacer un promedio, es decir, 1.5 más 2.5 entre 2.
Esa sería la operación. En este caso sería 4 entre 2, pues es 2. Entonces la marca de clase en este caso es 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. Es el punto medio entre cada uno de los límite inferior y límite superior. Que quede clara esa parte. Para calcular la frecuencia absoluta simplemente es un conteo. ¿Cuántos datos tenemos dentro de este número de clase o dentro de este intervalo? Por ejemplo, 1.5 y 2.5, pues tenemos pues nada más 1.8. ¿Por qué? ¿Por qué no 2.5 lo incluimos? Porque aquí te dice claramente menor a 2.5. ¿Qué quiere decir? Que es 2.4, etcétera. O sea, por debajo de 2.5, por lo tanto no tomamos en cuenta a 2.5. Y la frecuencia absoluta es el conteo. Ah, pues ¿cuántos datos tengo en este intervalo? Nada más 1. Vamos con la segunda clase. Tenemos 2.5 menor o igual. Ahora sí estoy incluyendo 2.5 y que sea menor a 3.5. Pues bueno, en este caso tenemos 2.5. Aquí lo tenemos. 2.7. 3.5 no tenemos, por lo tanto bueno, después seguimos menor a 3.5, tenemos 3.2. por otro ven, jóvenes, pues es 3 nada más. Vamos con la tercera clase y está entre 3.5 y 4.5. 3.5, bueno, tenemos 3.6, tenemos 3.7, dos valores con 3.7, 3.9, aquí está. Después 4.0, dos valores con 4.0, 4.3, dos valores con 4.3. El 4.5 no lo incluimos porque aquí dice X que sea menor a 3.5. A 4.5 menor a 4.5, pues no cabe dentro de esta clase el 4.5, porque aquí te indica menor a 4.5 y efectivamente 4.5 no es menor a 4.5, tendría que ser 4.4. entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos que están dentro de este intervalo. Y por último, la cuarta clase está entre 4.5 y 5.5. Ahora sí está dentro porque aquí te indica 4.5 menor o igual que X. Entonces sí, aquí sí cabe este valor. 4.5, 4.9 y 5.5. Tengo 3 datos. Lo sumo 1 más 3, pues 4 más 9. ¿Cuánto es, jóvenes? 13 más 3, 16. Ahí está. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se calcula? Pues es sumando, en este caso, el dato que le antecede. En este caso, el primero, pues no tengo un dato que le anteceda, pues es 1 más 0, pues va a ser 1. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada en la segunda clase. Esto es igual a 3 más 1, pues es aquí igual a 4. Después, para la tercera clase sería 9 más 4 es igual a 13. Y 13 más 3, pues 16. Simplemente es acumulativo, es una suma pues de valores precedidos anteriormente. Vamos con el cálculo de la frecuencia relativa. ¿Y la frecuencia relativa cómo se va a hacer? La frecuencia relativa simplemente es los datos, el número de datos que yo tenga en cada clase entre el total de datos. ¿Qué quiere decir? En esta primera parte va a ser 1, porque tengo un dato entre los 16 datos. Vamos a ponerlo aquí. 1 entre 16. ¿Sí? Y esto sería a 0.0625. Vamos con la segunda clase. Tenemos 3 datos. Dividimos 3 entre 16. Aquí lo tenemos. 3 entre 16.
y le damos igual y es 0.1875, 1875, espero que se vea, ahí está. Y así lo vamos calculando por cada clase. 0.1875. Este caso dividimos 9 entre 16 y esto es igual a 0.5625. Y por último 3 entre 16 pues es igual a 0.1875. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, simplemente la suma del dato que me precede anteriormente. En este caso, en la primera clase no tengo un dato que me anteceda, por lo tanto es 0.0625. Después, para calcular la frecuencia relativa acumulada, en la segunda clase sería 0, porque ahora sí me antecede un valor 0.0625 más 0.1875. 0.0625 más 0.1875, esto es igual a 0.252500. Después sumo este valor más este valor, o sea 0.25 más 0.5625 y obtengo 0.8125. Para el cuarto valor, en la cuarta clase sumo este valor de 0.8125 más 0.1875 y esto es igual a 1. Así corroboramos que se hicieron correctamente los cálculos para la frecuencia relativa. Pues bueno, ya tenemos completa esta tabla. Ahora prosigue, ahora sí como tal, a hacer el histograma. Voy a borrar esta parte de arriba para hacer el histograma. Recuerden que no lo vamos a hacer a escala, puede ser que quede un tanto chueco, pero bueno, ustedes lo hacen de mejor manera en una hoja milimétrica. Y bueno, ¿cómo se construye un histograma? De la siguiente manera: en el eje de las ordenadas vamos a tener los datos o el valores de la frecuencia absoluta, ¿sí? El eje de las ordenadas, o sea, de esta manera. Aquí vamos a tener los valores de la frecuencia absoluta. Y pues aquí así, no les digo, les voy a repetir, no es mucho así a escala. No es muy exacto pues. Y así sucesivamente. Así vamos a tener estos valores con la frecuencia absoluta en el eje de las ordenadas o en el eje de las y. En el eje de las x vamos a tener los valores de los intervalos, la marca de clase como tal, o sea 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. Esa es la marca de clase. Y en la marca de clase se colocan las unidades. En este caso es masa neta, porque tiene unidades. El eje de las abscisas o en el eje de las x, masa neta en gramos. Bueno, vamos a construir nuestro histograma de acuerdo a nuestra tabla. Aquí la marca de clase 2.0 nos indica que tenemos un valor, o sea, de frecuencia absoluta, llegaría hasta aquí, ¿sí? Hasta el 1, aquí hasta la unidad, hasta aquí llegaría, ¿sí? Esta sería la primera barra. Después tenemos 3.0. Recuerda que aquí tomé entre 1.5, aunque aquí no lo vemos, y el valor de 2, ¿sí? 2.5, pero nada más se va a visualizar la marca de clase del punto medio. Después entre 2.5 y 3.5, o sea hasta aquí, tenemos el conteo de 3, entonces quedaría hasta acá, sería así 3, y esta sería la otra barra. Después entre 3.5 y 4.5 vamos a tener la siguiente barra, que es de 9, que tiene altura de 9, entonces quedaría hasta por acá, quedaría así.
Así quedaría la tercera barra. Y ya por último, la cuarta clase va de entre 4.5 hasta 5.5. Pues nada más tengo tres datos. Pues quedaría así. Pues bueno, este sería nuestro histograma. Hay algunos libros que ponen los datos hacia arriba, o sea, el número de datos que tiene por cada clase. En este caso tiene 1, 3, 9 y 3. Y bueno, pues así tenemos representada nuestro histograma, frecuencia absoluta contra masa neta. ¿Lo podemos hacer con la frecuencia relativa? Sí, también podemos graficar con la frecuencia relativa, y el eje de las abscisas o de las X quedaría tal cual, masa neta contra masa neta. Pero por cuestiones de tiempo le dejamos hasta aquí, pero así es como se construye un histograma. Espero que haya quedado claro esta parte. Sí hay que practicar más. ¿Por qué? Porque pudiera ser que hay que volver a calcular el intervalo de clase al estar cambiando tanto el límite superior como el límite inferior de nuestros intervalos. Entonces sí se necesita bastante práctica. Espero que haya quedado claro este video. Si fue así, denle like si es que le agradó, compártalo y suscríbase a mi canal, y nos vemos hasta luego.